Buen día, mi nombre es Diego Andrés Ortiz Cuervo y junto con mis compañeros Gabriel Esteban Infante Acosta y Fernando Borges Parra vamos a exponerles sobre la distribución de Bernoulli y la distribución binomial. La distribución de Bernoulli es un método de probabilidad discreto, ya que solo se pueden obtener dos posibles resultados. O éxito o es fracaso, no pueden ser ambos, o no puede ser ninguno. Esta distribución se caracteriza en que solo se puede hacer en un experimento, es decir, solo se evalúa cuando se lanza una moneda una vez o cuando se lanza un dado una vez, a diferencia de la binomial que es el siguiente que van a explicar mis compañeros. En cuanto a los elementos que conforman la distribución de Bernoulli, serían tres. Primero, la probabilidad de éxito en el experimento. Si nosotros lanzamos una moneda, por ejemplo, y nuestro caso de éxito es que caiga cara, entonces sería 0.5 porque tiene una probabilidad de 50% de que caiga en cara. Y la probabilidad de fracaso que sería uno menos la probabilidad de éxito. Además de la variable aleatoria que representa el número exitoso en un ensayo. Entonces, como solo se va a hacer una vez, pues solo puede ser o cero o uno. Las fórmulas que podemos aplicar para la distribución de Bernoulli serían, primeramente, P. Este representa el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces, si nosotros tuviéramos un dado y digamos que nuestros casos favorables o nuestro éxito sería que el dado cayera en 6, entonces nuestra probabilidad sería igual a uno, que sería nuestro único caso favorable, que es que caiga en 6, y sobre 6, que sería el número de casos posibles, porque un dado tiene 6 caras, entonces tiene 6 posibilidades de caer. Para saber si una variable discreta obedece a la distribución de Bernoulli, entonces se utiliza la siguiente fórmula donde P es la probabilidad de éxito. En el caso de que sea éxito, el número de éxitos en el ensayo va a valer uno. Y en caso de que sea fracaso, el número de éxitos en el ensayo va a ser cero. Entonces, al reemplazar esos números en la siguiente fórmula, que es, que es la función de probabilidad de Bernoulli, obtenemos el siguiente comportamiento. En caso de que nosotros reemplacemos en esta fórmula el x con un 1, nos va a dar la probabilidad de éxito y en caso de que reemplacemos en esta fórmula con un 0, nos va a dar la probabilidad de fracaso. Eso lo vamos a evidenciar más adelante en el ejemplo. Para nuestro experimento vamos a utilizar el lanzamiento de un dado, donde nuestro éxito es que caiga en 3 y nuestro fracaso son todos los demás. Entonces, el número de casos favorables que tenemos es 1 cuando el dado caiga en 3. Y el número de casos posibles es 6, pues porque hay 6 posibilidades, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que caigan en el dado. Entonces, calculamos nuestro fracaso con la fórmula 1 menos la probabilidad de éxito y esto nos va a dar 5 sobre 6. Lo reemplazamos en la fórmula para ver si obedece a una distribución de Bernoulli, en la cual se evidencia que sí, ya que cuando es el fracaso, que es 5 sobre 6, da igual a 0, y cuando es el éxito, que es 1 sobre 6, nos da 1. ¿Me pasa? Reemplazamos estos valores en la función de probabilidad de la distribución de Bernoulli, lo que nos daría 1 sobre 6 a la x por 5 sobre 6 a la 1 menos x. Estos, los valores que pueden tomar, solo sería 0 o 1, como ya les había mencionado. Ahora vamos a comprobar en este ejemplo que si el número de éxitos es 1, nos va a dar una probabilidad de éxito y si el número de éxitos es 0, nos va a dar el fracaso. Entonces, como podemos ver, aquí se desarrolla la fórmula que se nos mencionó anteriormente, dándonos que en el caso de que sea 1, nos va a dar 1 sobre 6, lo cual es la probabilidad de éxito, y si el número de ensayos exitosos es 0, nos va a dar 5 sobre 6, que es la probabilidad de fracaso. Y por último, para este ejercicio podemos ver que la media es la probabilidad de éxito y la varianza sería la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso en la distribución de Bernoulli. La forma de representar la distribución de Bernoulli sería x virgulilla BE y la probabilidad de éxito. Para seguir con el ejemplo de Bernoulli, entonces lo que se hizo fue crear un Excel en el cual tenemos 100 variables de RI generadas con la fórmula de aleatorio de Excel. Entonces, teniendo en cuenta que el fracaso es cuando están cuando sale cualquier número menos el 3 y pues el éxito es el 3, sí tiene que el promedio acumulado cuando es un fracaso es 0,83 y si está por debajo de eso es que no va a caer en 3 y si está entre 0,83 y 1 es que va a caer en 3. Entonces, se hizo lo siguiente: en la variable se hizo un sí, en el que se evalúa si el R sub i es menor al
al promedio acumulado del fracaso. Y después hice una comprobación para ver si cae o no cae en 3. Entonces aquí podemos ver los diferentes datos y vemos que en total se tuvo que hubo un total de 19 éxitos y 81 fracasos, que pues para los 100 por así decirlo, lanzamientos de dado que se dieron, nos da aproximadamente los valores que deben tener, que pertenecen a la distribución de Bernoulli. Tenemos entonces lo que sería la distribución binomial. Una breve descripción de esta es que es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de veces que un evento ocurre en un número fijo de ensayos o pruebas independientes. Normalmente o comúnmente esta distribución se utiliza para modelar eventos binarios. ¿Qué quiere decir los modelos binarios? Pues que son eventos que solo tienen dos posibles resultados, los cuales son pues el éxito o el fracaso, o se puede representar con el 0 y el 1. Entonces podemos decir que la distribución binomial es una herramienta muy útil para poder modelar eventos binarios y pues que está sujeta a un número fijo de ensayos o pruebas. Sus elementos incluyen el número total de ensayos, los cuales ya veremos más adelante, la probabilidad de éxito y el número de veces que ocurre el evento que tengamos interés por simular. Sus características incluyen también la media, que la necesitamos, la desviación estándar, la simetría y la aproximación a una distribución normal en ciertas condiciones. Entonces tenemos algunas características. La primera nos dice pues, que la media de distribución binomial es igual al número de casos por la probabilidad de que ocurra. La desviación estándar de la distribución binomial es igual a la raíz cuadrada de n por la probabilidad por 1 menos la probabilidad, donde tenemos que pues n es el número de casos o de eventos. La distribución binomial es asimétrica cuando p no es igual a 0,5 y pues la simetría depende de la distancia de p, la probabilidad, a 0,5, lo cual sería pues esta otra mitad de probabilidad de 1 a 0, donde quedaría. La distribución, como última característica tenemos que la distribución binomial se aproxima a una distribución normal cuando n es grande y p está cerca de 0,5. Esto quiere decir que la forma va a parecerse a la de la distribución normal. Y pues esto podríamos decir de sus características. Como diferencias, pues tenemos que la distribución binomial, a diferencia de la distribución de Bernoulli, tiene varios casos o eventos en los cuales se puede realizar. Por otro lado, pues la distribución de Bernoulli es una distribución de probabilidad discreta también, que describe un experimento con solo dos resultados posibles, uno solo. Por lo tanto, pues se realiza un ensayo prueba, el experimento, y pues la probabilidad de éxito en este es que ocurra una vez el fracaso o el éxito. Mientras que la distribución binomial describe un número de veces del evento que ocurre y puede realizarse también en pruebas independientes, cada una con su propia distribución. Por lo tanto, en la distribución binomial, la probabilidad de éxito en cada ensayo es la misma y se denota por P. Además, hay un número fijo de ensayos o pruebas denotando por N. Y pues la variable aleatoria en la distribución binomial viene siendo el número de veces que ocurre el evento, que también hablamos de N. Entonces podemos decir que la principal diferencia entre estas dos distribuciones es que la distribución de Bernoulli describe un solo caso o un solo ensayo con dos posibles resultados, igual que la distribución binomial, pero la distribución binomial describe un número de veces que ese evento va a ocurrir ya fijo como el valor de n, y que estos pueden ser también pruebas independientes. Sobre la distribución binomial les explicaré cómo es la fórmula a aplicar. En la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta, no continua, que escribe el número de éxitos en una secuencia de n ensayos, en los que cada ensayo tiene dos posibles resultados, o bien sea éxito o bien sea fracaso. La distribución binomial se puede representar matemáticamente mediante la siguiente fórmula, donde
X es igual a X es la probabilidad de que hayan X éxitos en N ensayos. N es el número total de ensayos. P es la probabilidad de éxitos en cada ensayo. Nx es el coeficiente binomial, la cual se calcula utilizando esta fórmula. X es el número de éxitos a calcular la probabilidad. Y 1 menos P elevado a la N menos X es la probabilidad de que N menos X fracasos. Para la aplicación binomial es necesario cumplir con los siguientes requerimientos. En cada ensayo es independiente de otro. El segundo sería que la probabilidad de éxito y fracaso es constante en todos los ensayos. Y por último es que el número total de ensayos siempre debe ser un valor fijo. Ya para la aplicación de esta fórmula en un ejemplo cotidiano tenemos el siguiente enunciado. Un ejemplo de aplicación de la distribución binomial es el lanzamiento de una moneda al aire. Si la moneda es justa, la probabilidad de obtener cara en cada lanzamiento es del 0.5, o sea, el 50%. Si lanzamos la moneda 10 veces, la distribución binomial nos permite calcular la probabilidad de obtener un número específico de caras, como por ejemplo 3 caras. Utilizando la fórmula de la distribución binomial podemos calcular esta probabilidad, lo que nos indica que la probabilidad de obtener exactamente 3 caras en 10 lanzamientos de una moneda es del 11.7%. Ya aplicando este ejemplo, un ejemplo ya en Excel, entonces tenemos que hay 3 formas de determinar un número binomial en 3 formas. La primera es la suma de la distribución de Bernoulli, con un porcentaje del 50% y una n cantidad de ensayos que son 6. Por lo tanto vamos a hacer 6 veces la distribución de Bernoulli y la sumamos. Entonces tenemos una variable aleatoria. Realizamos una condición que si el número aleatorio es menor a 50%, entonces que nos arroje un 1. De lo contrario, entonces si es 0, entonces ya es un fracaso. Colocamos números random, números aleatorios y luego repetimos este proceso 6 veces. En nuestra variable aleatoria que sigue una distribución binomial que va a ser la suma de estas 6 variables de Bernoulli, como podemos ver ahí en el ejemplo. De esta forma pues vamos a obtener una serie de valores aleatorios que siguen una distribución de Bernoulli. Ese sería una forma. En otra forma sería se invoca la función inversa binomial con 6 ensayos con una probabilidad del 50% con un valor aleatorio, y así obtenemos una distribución aleatoria con una distribución binomial. Y la tercera forma es la de crear una tabla de frecuencia. Tenemos el número de éxitos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos la probabilidad binomial con un número de éxitos, la probabilidad de éxito y que sea acumulado, invocando la función de distribución binomial. Es decir, que la probabilidad de que sea 0 es del 0,01%. Y como es acumulado, se van sumando las probabilidades hasta que la probabilidad de 6 es del 100%, pues, porque no va a haber más. Después determinamos la variable aleatoria para la distribución binomial creando un valor aleatorio. Ese es el 0.836. Le damos buscar ese valor en el vector de comparación, que sería el CDF desfasado, y en el vector de resultado, que sería el número de éxitos.
entonces tendríamos un valor de 72% en un rango pues de tres éxitos. Ya para finalizar, las conclusiones, en tanto la distribución de Bernoulli como la distribución binomial son herramientas valiosas para modelar eventos aleatorios en la teoría de la probabilidad. La distribución de Bernoulli es una herramienta importante en la estadística, ya que proporciona una manera sencilla de modelar experimentos de dos resultados posibles. Al comprender que esta distribución y sus características, los analistas de datos pueden utilizarla para calcular la probabilidad de resultados específicos y analizar los datos relacionados con el experimento binario.